O sea, top 3 películas, ¿cuáles serían para ti? En primer lugar, el Doctor Zhivago. El Doctor Zhivago me parece una obra maestra. En segundo lugar, una película muy importante que se llama Indochina. ¿No la has visto? No le... Esa es una película que vale la pena que conozcas, que veas. Es de esta gran actriz francesa. ¿Cómo se llama? Esta mujer francesa, de Catherine Deneuve, Indochina. Es una gran película. De películas mexicanas, El lugar sin límites fue una gran película importante. De películas relativamente... bueno, también Los Puentes de Madrid. Te puedo decir 25,000 películas, soy muy... Bueno, ya con las 3 me llevo tarea porque no he visto Sí. ninguna de las 3. Qué No, mal. no, no. Qué mal. Bueno, lo que pasa es que son más bien clásicas. Fui muy aficionada al gran cine italiano. El gran cine fue el cine italiano del neorrealismo. Hay una película extraordinaria que se llama Una giornata particolare. La jornada particular con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. ¡Wow! No, eres súper cinéfila. O sea, ya me quedó clarísimo. Sí, sí, Qué sí. increíble, también la voy a ver. Luego Sí, me pasas tus sí, recomendaciones. cómo no, cómo no. Pero ve Indochina, ve Indochina. Ya estamos empezando, de hecho, entonces justo, gracias por recibirme nuevamente, ahora de Gracias. tarde, con un huipil divino. ¿De Gracias. dónde es tu huipil? Este huipil es de Xochistlahuaca, Guerrero. Wow. Tengo una duda, ¿en algún momento tuviste que de alguna forma cambiar tu vestimenta o no? Mira, sí, pero por tonta. Sí, sí, pero por tonta. Empezando con todo. Este, lo que sucede es que yo fui candidata a gobernadora muy joven. Entonces, tenía el pelo largo, durante muchos años usé el pelo largo, y yo tengo el pelo medio chino, medio quebrado, entonces se me esponja así, medio afro, entonces el pelo largo y así, muy joven. Entonces quería verme mayor, quería verme más adulta y más adusta, las dos cosas, más señora. Y recuerdo que el primer año de gobierno me puse de traje sastre, que no tenía nada que ver conmigo. No muchos meses. Y luego me hacía unos trajecitos muy bonitos de pana, con pantalones para las giras. Pero nada más esa época. Luego ya me di cuenta que era una tontería. Pero no iba mucho con este hilo que a las mujeres de pronto nos piden, inconsciente o conscientemente, que nos masculinicemos para que nos tomen en serio. Eso me pasó antes. No, ya en esa etapa fue más para volverme más adulta, para verme más vieja, Pero y a lo mejor con más este mayor. sentido que te tomaran con más seriedad o algo Más mayor, más para mayor. volverme más mayor. Sí, piensa que yo entré al gobierno entre los 32 y los 33 años, pues finalmente era joven Súper joven. en esa época y no solo la primera mujer, no solo una mujer ligada al movimiento campesino, de pues, Tlaxcalteca, sino, bueno, eran muchas cuestiones disruptivas, ¿no? Me supongo. La semana pasada nos quedamos, porque fue una conversación súper enriquecedora, que nos fuimos a muchísimos lados, pero en tu biografía nos quedamos en esto de tu diputación local, que de pronto entonces tú dices, no pueden simplemente a mí ponerme la candidatura, nombrarme candidata, sin antes pasar por las personas que, Sopesar las exacto, que cosas con el equipo con el que jerárquicamente yo participaba. eres diputada local y posteriormente a esa experiencia eres diputada federal. Sí, tuve oportunidad de ser líder del Congreso local, aprendí mucho de esa experiencia, además un gobernador que era muy respetuoso del poder legislativo local, con el que adquirí muchos conocimientos, muy comprometido con el desarrollo
de Tlaxcala, y después fui candidata a diputada federal y tuve oportunidad de ser diputada federal en la gran legislatura de la reforma política, que fue un parteaguas del sistema político mexicano. Fue la legislatura de 1979 donde se puso por primera vez en práctica la nueva legislación electoral y donde participaron las grandes figuras de la izquierda y las grandes figuras también del Partido Acción Nacional. Entonces fue una legislatura muy notable, muy interesante por las personalidades que allí concurrieron, y tuve la extraordinaria fortuna, la extraordinaria suerte de ser presidenta de la Cámara, presidenta del Congreso de la Unión. ¿Cómo llegaste a ser presidenta? Porque se dice muy fácil, pero en ese momento ha de haber sido, aparte, si ahorita es complejo, en ese momento aún más complejo y algo histórico. Y además fui presidenta el primer mes de la legislatura, al inicio de la legislatura, lo que también te permite aprender mucho, porque es el momento en el que se distribuyen las comisiones, en donde se hacen las grandes negociaciones entre los grupos parlamentarios. El líder de la mayoría del grupo priista era el licenciado Luis Marcelino Farías, un político culto, un político ilustrado, neoleonés, por cierto, de Nuevo León, que había sido gobernador de Nuevo León y que había sido locutor, un hombre al que le gustaba el buen manejo del lenguaje, y había figuras muy notables como don Juan Sabines, como Rafael Corrales Ayala, como Laura Ortega, como don Antonio Carrillo Flores, como don Antonio Rocha Cordero, por mencionarte las figuras que había en el grupo parlamentario del PRI, pero en el grupo del PSUM y del PMT y de la izquierda estaba Eberto Castillo, estaba Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo, los grandes figuras de la izquierda, Gascón Mercado, en fin. Pues tuve el respaldo de la Diputación Campesina, que era la diputación más numerosa, la de la organización en la que milito, de la Confederación Nacional Campesina. Había yo participado en el colegio electoral, había tenido algunas buenas intervenciones y se acomodaron los astros y pude ser presidenta de la Cámara. ¡Qué increíble! Y había mucha misoginia o machismo respecto a tu posición. Yo creo que lo que hubo fue una enorme sorpresa. Nuevamente, no solo por el hecho de ser mujer, sino por ser tan joven. Debo confesarte que cuando estaba pensando en que iba a llegar a la legislatura, yo pensaba, ay, ojalá me toque que la mayoría me designe para decir el discurso que le toca a los jóvenes, que es el discurso que se dice el Día de los Niños Héroes, que es en septiembre. En ese entonces, ser presidente de la Cámara en septiembre era muy simbólico, porque es cuando es la sesión del Congreso de la Unión. Entonces presides la Cámara y el Senado, y en esa época todavía existía la presencia del presidente de la República en la sesión del Congreso General. Entonces el presidente de la República presentaba ante la nación su informe y el presidente del Congreso le contestaba su informe. Entonces había una gran protagonismo, porque esta era una sesión que se difundía a nivel nacional. Entonces, pues sí fue muy, muy interesante. Creo que sí hubo sorpresa por mi condición femenina y por mi juventud. Me imagino a tus amigos en Tlaxcala viéndote. Mira. Contentos. Pues claro, orgullosísimos. Contentos. Justo en este momento de tu vida en que eres diputada federal, te vas a Tokio junto con una bancada era la bancada de algunas diputadas. Sí, era una delegación que íbamos a China, invitadas por la
Federación de Mujeres Chinas, y para llegar a China en ese entonces volábamos haciendo escala en Tokio y de ahí íbamos a China. Y justamente cuando estás por llegar a tu destino final, te envían, bueno, te hacen entrega de un coreograma cuando tú haces justamente como Escala. el registro, escala. En Tokio. Te preguntan si eres Beatriz Paredes, recibes un coreograma que iba con una fecha de 2 días anteriores y te hacen saber que tu mamá está en coma. Efectivamente fue un momento muy impactante, muy inesperado, muy difícil. Yo llegaba pues de un viaje larguísimo a registrarme al hotel para pasar la noche. A la mañana siguiente volábamos de Tokio a Pekín y recibo en la administración, cuando me estaba registrando, este coreograma que decía señora Berta Rangel en coma. Entonces inmediatamente lo que hice fue comunicarme a México con las diferencias de horario, tratar de ver qué estaba sucediendo. Ya me enteré que había tenido un problema de hipertensión arterial y pues a regresarme inmediatamente, después de llegar inmediatamente, tratar de conseguir el primer vuelo para regresarme a la Ciudad de México. Logré salir como 3 o 4 horas después hacia México y ya el aeropuerto ya había localizado a mi hermano y al compañero de mi madre, y ya llegamos al hospital. La atendieron en la clínica del ISSSTE que está en Tlatelolco. Allí llegó de emergencias gracias a un taxista al que le estaré agradecida toda mi vida, de esos héroes anónimos que la rescató, la llevó a la clínica y bueno, después de mucho tiempo en recuperación, finalmente tuvo un accidente vascular cerebral del que se recuperó paulatinamente y quedó con una hemiplegia parcial de todo el lado derecho. ¿En qué sentido te transformó a ti todo lo acontecido con tu madre? Mucho, me transformó mucho. Pienso que fue determinante en mi manera de ser. En primer lugar, bueno, pues yo de por sí relativizo las cosas. Soy una persona que relativiza las cosas. No califico las cosas como en términos generales. Me he dado cuenta que los demás las califican. A mí me importan muy pocas cosas. Me importan las cosas esenciales. Me importa la vida, me importa la muerte, me importa el amor, me importan muy pocas cosas. A la gente le importa el dinero, a mí no me importa mucho el dinero. A la gente le importan las posesiones, a mí no me importan las posesiones. Yo relativizo las cosas. A las personas le importa el oropel. Para mí el oropel no existe. Entonces creo que darte cuenta de que lo verdaderamente trascendente para una persona puede ser en un momento dado poder mover 15 centímetros más o 20 centímetros más su brazo, porque esa es la diferencia entre poder comer autónomamente o no comer autónomamente, pues te das cuenta que el 95% de las cuestiones que le preocupan a muchos son irrelevantes. Qué impresionante que aparte en el transcurso de tu vida estas lecciones tan trascendentales las has tenido a una muy corta edad. Pues no sé si a muy corta edad, pero
Yo te diría que muchas personas creen que no se aprende en cabeza ajena y yo sí creo que se aprende en cabeza ajena. Que si eres capaz de observar y tienes la humildad para reconocer lo que le sucede a otros, sí puedes aprender con la experiencia de otros. Algo que siempre había sido para mí una lección es esa fortaleza, esa decisión de sobrevivir, de salir adelante, que no solo viví en mi casa con mi madre muy claramente, esa fuerza, pues esa fuerza la vi, mi madre se quedó muchos meses como vegetal y de ahí fue reviviendo, entonces una, una capacidad de lucha excepcional que yo he visto en otras personas, en otras circunstancias, muy claramente. Entonces, soy una convencida de que si tú estás dispuesto o dispuesta a luchar, siempre se puede. Yo leía el libro que le hizo a tu mamá, que está divino. Me Gracias. encantó y me tocó muchísimo. Pero había una parte en la que tú mencionas y que estás platicando, son los diálogos que tienes con tu mamá, en donde tu mamá está aquí en la Ciudad de México y a ti se te abre la oportunidad de ser la gobernadora de Tlaxcala, la segunda gobernadora del país. Y tienes el relato con ella en el que le dices, mamá, acompáñame a Tlaxcala. Tu mamá no te quiso acompañar. ¿Y cómo fue para ti lidiar con esto, donde tu carrera profesional va en aumento, pero también personalmente, quieras o no, tienes este otro tema como los claroscuros? Pues mira, para mí fue muy sorprendente, pero al mismo tiempo te refleja de manera muy nítida la personalidad de mi mamá. Yo pensé que cuando se da mi candidatura, desde luego le dio mucho gusto, fui a hacer campaña, regresaba cuando podía visitarla, pero ya cuando gano la candidatura, de manera muy natural le dije, mami, vamos a vivir a Tlaxcala. Y entonces me dijo, déjame pensarlo. Le digo, bueno, piénsalo por favor. Pero yo estaba convencida de que me iba a decir que sí. Le dije, bueno, en Tlaxcala vas a vivir conmigo, vas a tener más comodidades, es más fácil que te cuiden en las enfermeras, en fin. Y cuando regresé a preguntarle qué había decidido, mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Betty? Decidí no irme contigo. Le digo, ¿cómo es eso, mamá? Él me dijo, mira, yo aquí en el edificio, porque vivíamos en un edificio donde habíamos vivido hace muchos años, en el edificio soy la señora Rangel que camina en su silla de ruedas, pero todo el mundo me conoce. Aquí cerca está el Sanborns, cerca está Liverpool, yo conozco los restaurantes que me gustan, sé cómo tomar el sitio de taxis y me llevo muy bien con el conserje, un conserje muy amigo nuestro que se llamaba Prisciliano y su esposa Conchita. Entonces yo tengo organizado mi mundo. Aquí soy la señora Rangel, que tiene problemas, pero que sabe desempeñarse. En el edificio tengo un papel en la organización de condóminos y en Tlaxcala voy a ser la mamá inválida de la gobernadora. Entonces, no, Beatriz, no me voy contigo. Me pareció, primero, que me reflejaba nítidamente su personalidad y segundo, que tenía razón. Tenía razón. Porque ella no tenía por qué subsumir su personalidad por mis circunstancias y aunque yo lo sentí mucho, pues tenía que organizarme para poderla apoyar en la Ciudad de México. Cuando venía a México la visitaba desde luego, generé los elementos que me permitían respaldarla, pero bueno, pues pues me proyectó lo que siempre fue una mujer fuerte y autosuficiente. Hasta en eso dando lecciones tu mamá. Efectivamente. Qué impresión. Y ahorita justo que hablábamos de tu etapa como gobernadora, has mencionado que aun y cuando fuiste la segunda mujer gobernadora del país, que el ser mujer pasó a ser asunto secundario. Pero aunque tú lo consideras como asunto secundario, ¿fue realmente fácil? Ser gobernador o gobernadora nunca es fácil.
quien piensa que ser gobernador o ser gobernadora es fácil, pues simplemente no entiende qué es ser gobernador o ser gobernadora. Gobernar es una actividad compleja que requiere que pongas todo tu talento, todas tus habilidades en juego y que tengas un diseño muy claro de a dónde quieres impulsar el desarrollo de la entidad federativa que puedes conducir. Supone la integración de un muy buen equipo de trabajo. Yo pienso que la tarea de gobernar no es una tarea de una persona sola, no creo en los liderazgos iluminados, creo que es indispensable saber trabajar en equipo, saber articular la capacidad de varios, saber convocar a los mejores y creo que tienes que tener claramente fijados los objetivos, un diseño de planeación preciso y eficiente de hacia dónde quieres ir. Yo tenía la ventaja de que conocía muy bien el Estado. Había sido líder del Congreso, había trabajado con un muy buen gobernador, había sido diputada federal en 2 ocasiones por los distritos del Estado, había sido dirigente de la organización campesina más importante, entonces tenía un conocimiento a detalle del Estado, conocía sus problemas y había una prospectiva, pero sobre todo tuve un buen equipo de colaboradores y como ya te he comentado, soy excesivamente trabajadora. Dicen que soy una workahólica. ¿Y tú te consideras o no? No es que me considere, pregúntaselo a mis colaboradores. Pero no te cachas tú en algún momento que digas, ya párale, Beatriz, andamos, mira, del tingo al tango, ni un descanso. Fíjate que lo que pasa es que me di cuenta que era workahólica a tiempo y entonces decidí tener 3 equipos para que la gente no padezca. Uno de los problemas que tiene el sistema político mexicano es que si tienes un jefe enloquecido que trabaja muchas horas, todos tienen que tener ese ritmo y muchas veces echas a perder familias, no respetas sus estilos personales, no es funcional además. Entonces, como yo me di cuenta que esa era una de mis características, trabajar un poco de corrido y en horarios peculiares, entonces decidí armar 3 equipos para que mi dinámica de trabajo no tuviera que ver con mi entorno inmediato, que pudiéramos tener diferenciados. Entonces entraba un equipo, seguía otro equipo y seguía otro equipo y listo. Entonces, al menos tenía claro hacia dónde iba, hice un programa de planeación con una gran participación social, un buen equipo de trabajo y afortunadamente contamos con el respaldo del gobierno federal para ir avanzando. Ahorita si volteas en retrospectiva a esa etapa en tu vida, ¿hay algo que habrías hecho distinto? Varias cosas hubiera hecho distintas. Ah, sí. Varias cosas, sí. Yo pienso que hubiera sido mejor gobernadora si soy gobernadora 6 años después. Siempre lo pensé. ¿Por qué? Pienso que llegué demasiado joven. Okay. Que me hubiera servido tener un poquito más de experiencia. La parte legislativa me quedé corta. Ahí me quedé corta. Y en la parte agropecuaria y agrícola, que era mi fuerte, lo que mejor conocía, donde se supone que iba a ser espectacular, fui demasiado perfeccionista. Entonces, como fui demasiado perfeccionista, me tardé en arrancar porque me presentaban un proyecto y no, le falta esto y le falta el otro. Me presentaban otro proyecto, no, ¿y por qué no te fijaste en esto y en lo otro? Y me presentaban otro y siempre les encontraba peros. Entonces, me tardé en arrancar y en la agricultura y en la educación no te puedes tardar porque tienes muy poco tiempo. 6 años para las cuestiones agrícolas y para las cuestiones educativas son poco tiempo.
Entonces, en la parte agrícola debía haber sido mucho mejor, pero me tardé en arrancar como 2 años, por perfeccionista. En lo demás, yo diría, tenía sentido. Las cosas que hacía tenían sentido. Y le di continuidad a la transformación estructural de Tlaxcala, porque lo que importa es que los gobernantes sepamos que formamos parte de un gran ciclo histórico. Okay. Si no te comprendes como parte de un gran proceso histórico y crees que eres el rey del mambo, ya te confundiste. Entonces, nosotros, yo y el equipo y yo, formábamos parte del gran ciclo histórico de transición de un estado básicamente rural que tuvo una etapa feudal muy desagradable para el mundo campesino, a un proceso de transición de lo rural a lo industrial que tuvo un despegue muy importante con Sánchez Piedras, el gobernador con el que yo trabajé, que tuvo continuidad con el gobernador Tulio Hernández y que se consolidó conmigo. Pero yo formaba parte de ese gran ciclo y que logramos cambiar la matriz económica, la población económicamente activa, la matriz económica, de una matriz económica básicamente rural a una matriz económica equilibrada, con una parte de la economía en la agricultura, una parte muy importante en la industria y una parte en los servicios, y ya ir apuntalando la vocación industrial, aprovechando la situación geográfica de Tlaxcala, y ir transformando el horizonte de la juventud tlaxcalteca de una juventud que tuviera como único horizonte el campo en minifundios a el horizonte industrial y de servicios. Entonces, si tú te comprendes a ti mismo como parte de un proceso, lo que importa es ver cómo vas empujando ese proceso. Y a mí me parece que mi administración sirvió para eso, sirvió para abrirle la puerta a muchas más mujeres. Yo quiero decirte, y eso me da mucho gusto, que desde que yo participé en la gubernatura, no dejó de haber mujeres o en las diputaciones federales o en el Senado. Todo el tiempo, siempre. O sea, hubo un jalón en la participación de la mujer por cualquiera de los partidos, pero siempre hubo la presencia de una mujer, cuando menos, si no es que de varias, en primera línea. Ahorita, por ejemplo, la senadora por Morena es una mujer, la senadora por el Partido Acción Nacional es una mujer, la gobernadora es una mujer y la senadora por mi grupo parlamentario es una mujer. O sea, desde que entré a la política en el protagonismo principal, siempre ha habido una mujer en la primera línea. Ahora sí que derribando paredes. Así es. Abordaste unos temas que me encantaría conocer tu diagnóstico actual porque poco se habla de ellos, siendo uno de ellos el sector campesino. ¿Cuál es tu diagnóstico actual respecto a ese sector? Pues estoy muy preocupada porque me parece, en primer lugar, que esta administración federal no ha comprendido bien la diversidad y la complejidad que hay en el sector, y si lo comprende, las políticas públicas que ha destinado al sector no son correctas o no son suficientes. Nuestro sector, el sector campesino, tiene un grupo importante de gente muy pobre, con alto grado de marginalidad, que dispone de tierras
o de temporal o de minifundio o en muy bajas condiciones de productividad, que requieren respaldos y apoyos directos para producir y para desarrollar agricultura más o menos de sobrevivencia. Luego, inmediatamente después, hay un importante número de productores que fueron dotados por el proceso de la reforma agraria y que son ejidatarios o comuneros, campesinos o pequeños propietarios, que teniendo parcelas pequeñas o organizaciones de productores medianos, se fueron defendiendo y lograron volverse productivos y lograron insertarse en la agricultura de mercado regional. Este grupo de productores requieren de respaldos muy claros de los programas institucionales, financiamiento, apoyos para la mecanización, apoyos en los insumos, apoyos para la comercialización, pero ya juegan en el mercado, en los mercados regionales, desde luego en la agricultura para el autoconsumo, pero también juegan muchas veces en la exportación, dependiendo del tipo de cultivo que realicen. Este segmento que diríamos que es intermedio bajo, se quedó sin apoyos. Le desaparecieron respaldos muy importantes, desapareció el seguro agrícola, desaparecieron la financiera rural, desaparecieron los programas de apoyos a la comercialización, desaparecieron muchos programas claves para este segmento. Después, y este segmento está metido en muchísimos problemas. Después hay los productores intermedios que han tenido altas y bajas en función de un periodo muy difícil en donde ha habido sequía. La sequía ha sido un asunto muy relevante en estos últimos años. En el país hemos tenido una política hidráulica muy escasa, poco dinero para la política de irrigación, para expandir las áreas de riego. ¿Para qué les digo? Podría hablarte 3 horas del mundo rural. Me interesa muchísimo porque creo que es también un mundo que, pues, no sé, del cual no se habla mucho y se desconoce. Sí, tenemos poca interlocución, siendo tan importante porque es el que provee alimentos para que todos sobrevivamos, para que haya comidita en la mañana, a mediodía y en la noche, ¿no? Claro. Y tenemos otro segmento que ha sido muy eficaz, los agricultores de exportación. Hemos ganado un nicho de prestigio y de respeto en la producción, por ejemplo, de aguacate. Somos los gigantes en la producción de aguacate. Somos muy buenos productores de berries. Somos productores estrella en limón, por ejemplo. Pero incluso estos cultivos que son de alta rentabilidad y de alta exportación, han tenido que salir solos los productores porque ha habido una reducción del presupuesto para el sector agropecuario que es incomprensible. Sí, me imagino que también ellos enfrentan este problema del crimen organizado, donde también han metido mano en esos cultivos. Sí, el problema de la inseguridad en el campo es un asunto muy grave, de la inseguridad en los ranchos, de la toma de los ranchos, que seguramente tú tienes algunos reportes porque sucede mucho en el norte del país. Mucho. Y el problema de muchas regiones campesinas en donde la presencia en cultivos ilícitos se ha multiplicado. Qué tristeza que se habla poco de eso. Y sí, como lo mencionas, yo conozco muchísimas personas y muchos casos justo de la toma de ranchos, como quienes inclusive trabajan en los mismos, arriesgan su vida diariamente con tal de protegerlos y pareciera que están solos, desamparados. No está la presencia del Estado en estos lugares. Eso es gravísimo y yo creo que es uno de los asuntos que requieren mayor atención porque si no, esta expresión de que tenemos regiones del país en donde parece que hay un Estado fallido, tiene sustento. Yo quisiera también conocer qué más te preocupa, qué otras cosas te preocupan. ¿Qué me preocupan en México? En México.
Bueno, vamos a hacer México y luego también a nivel global, porque me supongo que bastantes cosas. Ahorita hablabas de el sector educativo, me supongo que hay una preocupación también, las juventudes. Mira, creo que has abordado el tema más delicado para el país. Creo que es evidente y es un asunto que está en la preocupación cotidiana de un gran número de mexicanos, que es el tema de la inseguridad, tanto de la inseguridad en la vida cotidiana, de aquellos pequeños comerciantes, de aquellas personas que antes podían realizar sus negocios sin ningún problema y que ahora les cobran derecho de piso, de aquellas personas que transitan por la carretera y que de repente temen hasta por su vida. Creo que el tema de la seguridad es uno de los grandes asuntos en la vida nacional y me parece que simplemente con una visión objetiva, serena, crítica, se tendrá que establecer una gran reflexión para construir una política de seguridad pública y de seguridad nacional suficiente que garantice la tranquilidad y la concurrencia en la vida cotidiana de paz y convivencia tranquila para todos los mexicanos. Yo diría que esa es una de las principales prioridades en el país. Y pienso que hay un conjunto de elementos que requerimos para aprovechar la coyuntura extraordinaria que por razones geopolíticas tiene México. Finalmente, los astros nos protegen. Se ve que la Virgencita de Guadalupe se lleva bien con los hados del mundo, porque el hecho de que el nearshoring encuentre en el territorio mexicano un espacio para que muchas de las inversiones que estaban colocadas en Asia regresen al continente americano, hace que sea indubitable la posibilidad de que se generen fuentes de empleo en nuestro país. Pero eso supone de manera indispensable una gran política de infraestructura, una gran política energética, una gran política de capacitación profesional ligada a las expectativas laborales y desde luego un salto cualitativo en la calidad de nuestra política educativa y la pertinencia, la certidumbre de un Estado de Derecho que le dé certeza a todos quienes quieran invertir en nuestro país. Entonces, me parece que estamos llamados a que esta gran nación que por razones circunstanciales y por el trabajo de los mexicanos y por las instituciones existentes ha podido conservarse como la 15ª economía del mundo, pueda seguir avanzando, requiere la vigencia plena del Estado de Derecho y no ignorar que estamos en la era del conocimiento. Requerimos una gran revolución científica y tecnológica. No nos podemos quedar al margen de los avances tecnológicos del mundo, porque la ciencia y la tecnología avanzan y quien no se incorpore a ese avance simplemente se sale de la historia. ¿Y percibes ahorita con la oferta política que tenemos que hay quienes sí abordan estos temas que mencionas para solucionarlos, o percibes algunos proyectos que inclusive tú los consideres como ponen en riesgo este avance? No quisiera volver esta entrevista electoral, porque y no la quiero volver electoral, porque si te digo A si los considera, B no los considera, C los considera, D, entonces parecería que lo que estamos construyendo es un panfleto en favor de alguien. No, yo pienso que es indispensable
independientemente de quién llegue al gobierno, que haya una política consistente de certidumbre para la inversión. De certidumbre para la inversión. Sí. Que haya una política de avanzada en materia de innovación tecnológica y de desarrollo científico. No se puede eludir, porque el mundo está en esa sintonía y no es cierto que un país con nuestra latitud pueda abstraerse de esa sintonía. Lo que importa y lo que sería lo mejor para los mexicanos es que tuviésemos la capacidad de que el Estado mexicano se ponga a la vanguardia de eso y que desarrolle los instrumentos para que el conjunto de la sociedad se beneficie de ello y que se propicie que nadie se quede fuera. Entonces, para ello sí es indispensable que haya la suficiente calidad educativa y las suficientes oportunidades para que los sectores sociales que tienen menores condiciones puedan acceder a esas oportunidades. Saliéndome un poco del tema político, ¿es cierto que te dan miedo los gatitos? Los gatitos y los perritos me encantan, pero me dan miedo. Es que no puedo creerlo. Y mira, me congelo. Se ve que me pasó algo porque de chiquita tenía un perro como Rintintín, tenía un pastor y ahí incluso me platica mi hermano que me llevaba yo muy bien. Algo me pasó, pero así me quedo, así, ay, ¿qué pasa el gatito? Sí. Es verdad. No puedo creerlo. ¿Y a qué otras cosas le tienes miedo? Le tengo miedo a muy pocas cosas. Ah, sí, a los gatitos, una de ellas, y a los perritos. Sí, me quedo congelada, sí. Sí, en realidad casi no le tengo miedo a nada. Ahorita que te ríes, también me da curiosidad conocer qué te hace reírte a carcajadas. En general me río. En general me río. Los buenos chistes me hacen reírme a carcajadas. Como soy muy lectora y me gustan mucho las caricaturas, soy muy amiga de los pingüinos, por ejemplo. Entonces, veo mucho películas de niños. Ah, sí. Madagascar me hace reír. Soy feliz con Madagascar. No me pierdo cuando hay una nueva película de Madagascar. No puedo creer. Sí. Hasta te las puedo relatar. Entonces, la naturaleza, los animales, sí. Te encanta, el color. Sí. El color me fascina. Y como te dije, tengo el privilegio de sentir emoción estética. Eso es un regalo, es un don que aprecio. Entonces, me emocionó un amanecer, me emocionó un crepúsculo, disfruto la música, la pintura, en fin. Pues eres gozadora de la vida. Me gusta vivir. Hay una canción maravillosa brasileña que dice, vivir sin tener la vergüenza de ser feliz. Yo sé que la vida podría ser mejor y tal vez lo será, pero eso no me impide que repita que es bonita y es bonita. Ay, la quiero escuchar. Vivir sin tener la vergüenza de ser feliz. Se me está haciendo escucharte cantar. Y cantar. Es muy bonita, te la voy a mandar. Ay, no, ¿dónde guardas aquí en tu casa la guitarra? Ah, por ahí. Quisiera que moriría por... Sí, pero no. Luego te invito a una bohemia. Qué bonito timbre de voz. Gracias. Pero es una canción preciosa. ¿Y la guitarra la tocas seguido? Cuando puedo. No todo lo que yo quisiera. ¿Aprendiste sola o tuviste clases? Aprendí cuando me rompí la primera vez la pata. Que fue crucial esa ruptura de pata en mi vida, porque si no me
me pasa esa fractura a los 14 años, me hubiera dedicado a hacer deporte porque me encantaba. A los 14 años. En el mismo lugar que me rompí ahora la pata. Yo pensé que podía ser deportista, pero deportista de alto rendimiento. Cuando me rompí la pata dije, ya no voy a ser deportista. Y entonces... Se acabó el sueño a cantar. Sí. Ahorita retomando nuevamente el tema político. Yo te he escuchado en muchas ocasiones que has querido y que consideras que se debe reformar el sistema político. El sistema político también justamente incluye el sistema de partidos. Y a mí algo que siempre me ha llamado la atención es cómo le hiciste para, dentro de una institución tan vertical como un partido político, llegar al nivel más alto de poder al interior. Pues porque exigí que hubiera elecciones. Al interior del PRI. Sí, yo fui después de muchos años en el PRI, quizá la primera, no estoy segura, pero sí de los primeros presidentes que fue presidente por elección directa, no por designación. Pero me imagino que fue difícil instaurar eso. Fue muy difícil. Sí, y creo que llegué a la dirigencia del PRI en medio de una crisis. Difícilmente hubiese sido presidente del PRI en condiciones normales, en condiciones de estabilidad. Yo llego a la presidencia del PRI después de un proceso muy traumático como fue el de la pérdida de la presidencia de la República. Nosotros perdimos la presidencia de la República en el año 2000, después de que ya habíamos competido una vez por la presidencia y la habíamos perdido, en el momento en que el PRI se encontraba después de la elección presidencial en tercer lugar. O sea, no solo habíamos perdido una vez, habíamos perdido 2 veces la presidencia y era la primera vez que nos encontrábamos en tercer lugar. En ese momento hay elecciones internas en el PRI, un método que no se utilizaba tradicionalmente y llego por elecciones. Sí. Qué increíble. Ahora, ya había sido dirigente de la Confederación Nacional Campesina, ya había sido presidente de la Fundación Colosio y ya había estado en otras 4 carteras del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces conocía muy bien por dentro la organización del partido. Aún así participé en una competencia cerrada, compleja, complicada, pero afortunadamente y quienes participamos en esa ocasión hubo una actitud de respeto y de reconocimiento de todos y pudimos después restablecer la unidad en el partido. ¿Fue difícil dirigir el partido? Es un partido muy complejo el PRI, ¿cómo no? Es un partido muy complejo, muy grande, con cuadros muy diversos. Es un partido auténticamente nacional y es un partido en donde hay personas que son militantes desde hace 40, 50, 60 años y hay jóvenes que son militantes desde hace 5 años. Entonces tienes que saber escuchar y entender a una enorme diversidad, tanto social, profesional como regional, y es un partido que tiene grandes organizaciones obreras, campesinas, de profesionistas. Es el partido que impulsó por primera vez la participación de las mujeres, que defendió el voto de las mujeres. Es un partido muy complejo. Ahorita que hablamos del PRI, ¿a qué le atribuyes tú el que tantos militantes se hayan salido del partido? A mí me parece que el sistema político mexicano que conocimos del siglo XX ya terminó. Yo pienso que estamos en una etapa muy larga de transición y que nos está haciendo muy difícil a todos quienes vivimos
el régimen político del siglo XX, reconocer que eso ya se acabó y que tenemos que construir algo totalmente nuevo. Y pienso que esta administración, la actual, el gobierno 2018-2024, no fue un salto hacia adelante, sino se planteó una involución, lo cual sirve para confundir más, porque en lugar de asumir que necesitamos transformar el sistema hacia adelante, al darse un impulso que lo que pretende es restaurar el autoritarismo, eso confunde. Entonces lo que creo es que hay una etapa de gran confusión, y esa etapa de gran confusión pues afecta a todos, y pienso que en esa etapa de gran confusión todos los partidos, no solo el PRI, todos los partidos tienen que encontrar su nuevo lugar en el espacio. Me parece que las personas, los ciudadanos en general, no se sienten representadas en los partidos políticos. No está el mexicano de 2023 no está representado suficientemente en el partido político que sea. Entonces, creo que eso está pasando. Y pienso que algo que es muy triste es que la evolución democrática, que con sus estire y afloje, con sus tensiones, venía dándose del 2000 para acá, de repente se detuvo, y el regreso autoritario de 2018 para acá, con la presencia de un presidencialismo, de un hiperpresidencialismo excesivamente fuerte, nos pone en un riesgo de que en lugar de que avancemos a un régimen semiparlamentario con una presidencia mucho más acotada, a partidos mucho más abiertos, con menos verticalismo en su conducción, estemos tratando de reproducir el viejo PRI, y el viejo PRI ya no tiene espacio en México, desde mi perspectiva. Es mi posición, al menos. ¿A qué le atribuyes tú el que actualmente los ciudadanos, los mexicanos en general, no se sienten representados en los partidos? Pues porque no están representados. ¿Y será porque los partidos no abren las listas, no abren las puertas? ¿Qué será que justamente no existe esta representación? Porque primero tendríamos que saber qué es lo que quieren los ciudadanos actuales, cuáles son los valores que congregan a los ciudadanos actuales. Algo que a mí me había entusiasmado mucho es esta idea de que hubiese mayor representación de la sociedad civil. Pues la sociedad civil lo tiene que exigir. Totalmente. Nadie exigirá por la sociedad civil lo que la sociedad civil no exija por sí misma. También ahí es un poco conveniente la degradación del quehacer público, ¿no? Que a lo mejor antes era una profesión un poco más honorable, pero hoy realmente no lo es. Lamentablemente, me parece que hay algunos personajes que lo que querían ser era artistas del vodevil. Pues si querían ser artistas del Circo de Soleil, pues se hubieran inscrito en el Circo de Soleil. Entonces, pero si quieren ser políticos y gobernantes, pues que asuman la responsabilidad que tiene ser, sin dejar de ser simpáticos, sin dejar de ser frescos y abiertos. Bueno, hay fronteras. Claro, hay límites. Me encantaría también conocer, dada toda tu trayectoria profesional y política, ¿por qué consideras tú que no se profundizó la evolución democrática?
Pues básicamente porque México es un país que ha tenido al presidencialismo como piedra angular del sistema, pero el régimen presidencialista se estableció cuando éramos un país de entre 30 y 40 millones de habitantes. Ahora somos un país de 130 millones de habitantes. Cuando éramos un país en donde los niveles de comunicación hacían que una parte muy grande de la población no estuviera informada de los asuntos públicos. Ahora, por el contrario, gracias a las redes sociales y a la revolución en las telecomunicaciones, la mayoría de la gente está informada. Entonces, el centralismo y el presidencialismo a mí me parece que están agotados y que el inhibir a las regiones, la capacidad creadora de las regiones, la capacidad creativa de los jóvenes, la fuerza de los estados, no es lo que conviene para México. Creo que debemos robustecer el federalismo, las regiones, acabar con el centralismo y que haya mucha mayor fuerza en los otros poderes y un diseño de desarrollo regional muy vigoroso. Hace mucha falta. Eso creo. Muchísima. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que escucho a muy pocos dentro de la clase política verbalizarlo. Por eso te digo que es muy triste que una involución de lo que estamos viendo en el 18-24, en la personalidad del presidente de la República, nos saque a todos el pequeño autoritario que todo el mundo lleva adentro. Esta es una sociedad con una tradición autoritaria y autocrática de muchos siglos. Es muy importante que la evolución democrática y que la vocación democrática no se difumine, no se minusvalúe ni se disminuya ante los hechos recientes. Hablando de sociedad y aprovechando que eres socióloga, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿En este momento? Sí. Esta es una muy buena pregunta. No sé si en una sola sociedad. No sé si toda la sociedad mexicana esté viviendo en una sola sociedad o en una sola dimensión. Uh-huh. No sé. Pero es evidente que estamos, como bien dijo algún pensador italiano, en la época del Homo Videns. Mucho está en lo que se mira, en lo que se ve. Muchos jóvenes están pendientes de su representación en las redes, en las fotos, pero no sé si esa misma obsesión por la representación visual y por lo que las redes cuentan de sí mismos, de la sociedad, esté sucediendo en otros estratos sociales. Me parece que estamos viviendo en una sociedad que tiene un grado de fragmentación distinto, determinado por un fenómeno nuevo, que son las redes alternativas de comunicación. Completamente. Y aprovechando también tu perspectiva sociológica, te han preguntado en muchas ocasiones por el PRI. Y tú has dicho en muchas ocasiones también, yo soy Beatriz Paredes, yo no soy el PRI. ¿Por qué será para los mexicanos o en general para cualquier persona tan difícil distinguir entre una persona y un partido? Pareciera que son lo mismo, pero no lo son necesariamente. No, yo no creo que para los mexicanos. Para los mexicanos
ni saben quién es Beatriz Paredes, hombre, o sea, Ay, ya, no, o sea, quienes piensan eso se tienen en altísima estima. Yo creo que es para los comunicadores, es distinto. ¿Tú crees? Sí, o sea, los mexicanos, me daría de santos que en Tlaxcala me reconozcan. No, yo no tengo esos niveles de autoestima así que uno siente que existe. No. Mira, yo pienso que lo que pasa es que una parte importante de mi vida política fui una presidenta del PRI exitosa y esa parte de mi etapa como presidenta del PRI tuve mucho juego mediático. Creo que por eso se da esto. Y creo que también es una como disciplina de algunos comunicadores de mencionar un legislador con el partido político al que pertenecen. Yo siempre he pensado que los legisladores somos legisladores de la gente que vota por nosotros. Somos legisladores de la sociedad que vota por nosotros, que nos postula un partido, pero al ser legisladores ya somos legisladores de la sociedad. Pero bueno, esas son de las cosas que se van dando. Correcto. ¿Por qué consideras que hay tanta impunidad en México? Porque es indispensable que seamos mucho más eficaces en el sistema judicial y que no haya complicidad de nadie. Y actualmente hay complicidad. De todos. Qué duro. Pues sí. Como que una vez que lo dimensionas dices, ¿cuándo va a mejorar esto? Es uno de los grandes problemas de nuestro país. ¿Te preocupan las juventudes? Las admiro primero. Yo creo en los jóvenes, claro que me preocupa. ¿Sabes qué pienso? Que los jóvenes de esta época son extraordinarios, son muy valientes, pero que les está tocando vivir una etapa bien dura porque caminan con mucho más, junto a más riesgos que en otras generaciones. La oferta de drogas está a la vuelta de su casa. Creo que para un joven en esta etapa no volverse adicto es un esfuerzo de voluntad y de información crucial. Creo también que por eso los admiro más, por cómo vencen esta circunstancia o cómo conviven con un mundo que realmente tiene esta oferta de adicciones tan a la mano, y creo también que es un mundo que con la revolución en telecomunicaciones ha generado un espacio de expectativas extraordinario. Tú, a partir de tu celular, tienes acceso a prácticamente la información de todo el mundo en tiempo real y tienes muchísimas expectativas. Y estudias en función de las expectativas y crees que las vas a alcanzar muy rápidamente y resulta que terminas tu carrera y las ofertas reales que encuentras en función de lo que estudiaste no se parecen a las expectativas que te formaste. Entonces es una etapa con grandes expectativas, pero con un umbral de satisfacción de las mismas muy reducido. Entonces, me parece que es una etapa fascinante, pero una etapa también muy difícil. Para ir concluyendo un poco, que la verdad no quiero concluir, quisiera seguir aquí horas, pero hay 3 cositas que quisiera conocer en un plano un poco más personal. ¿Qué has sacrificado para llegar hasta donde estás en tu carrera profesional? Dedicarme al arte. ¿Lo has sacrificado? Pues sí, dedicarme al arte. Hablando del arte, ¿tú sabes qué pasó con todo el arte que estaba en Los Pinos, perdón? No, pero si quieres pregunto. Sí, porque decía, había una colección divina
y me han dicho que ya no está. Bueno, pues seguramente la deben haber enviado a Limba o algo, por si quieres pregunto. Sí, estaría padre. Segundo, ¿aún sueñas? Siempre sueño. ¿Y en qué sueñas constantemente? Ah, no, yo, como me encanta las galaxias, yo siempre estoy pensando en el espacio interestelar. ¿En serio? Siempre, siempre. Sí. ¿Y no te genera algo saber que el espacio es infinito? Al contrario, me genera interés, me parece fascinante que sea infinito. Me parece extraordinario. Qué bueno que sea infinito. Sí. ¿Este es el México que soñaste? Desde luego que no. No. Estamos muy lejos del México en el que sueño. Y por último, ¿qué sigue para Beatriz Paredes? Ser una espléndida escritora. Ojalá les gusten mis novelas. ¿Cuándo? Ah, ya verás. Eso es surprise. ¿Me invitas? Claro que sí. Ay, qué increíble. De verdad que te agradezco muchísimo. Todo este tiempo ha sido mágico, lo he gozado muchísimo y gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también por haber derribado tantas paredes para nosotros las mujeres. Encantada. Muchas gracias. Muchísimo gusto.